Barrancos. ¿Cómo estás, Dora? Bien, muy bien, muchas gracias por la visita. Bueno, ya te conocíamos online, habíamos mirado tus videos, habíamos leído parte de tus artículos y en el día de hoy nos gustaría hacerte algunas preguntas en relación con tu tema y tu causa en torno al feminismo. Dora Barrancos es profesora titular regular de la Cátedra de Historia Social Latinoamericana en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Ha sido directora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires entre el 2000 y el 2009. Ha dirigido la maestría y el doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Quilmes y es directora del CONICET en representación de las ciencias sociales y humanas. Como historiadora, Dora Barrancos se ha dedicado a estudiar la agencia femenina y el feminismo en la Argentina. Estudia la participación de mujeres en el espacio público y estatal en sintonía con la protesta pública y la petición de derechos. Como mujer que ha ocupado cargos políticos relevantes y en su rol de intelectual comprometida, Barrancos se posiciona críticamente, logrando visibilizar por medio de la historiografía las luchas diversas de las mujeres. Muy bien, Dora, entonces vamos a atacar con algunas de nuestras preguntas que nacen del interés que tenemos en tu tema y en tu entrada en el Diccionario de Pensamiento Alternativo. ¿Podemos hablar de feminismo o de feminismos? Por ejemplo, el latinoamericano, el francés, sí, tiene que ser en plural. No hay un feminismo, en verdad nunca ha habido un feminismo, aún con su nacimiento cierto en el siglo XIX, en lugares obviamente cada vez, yo diría, más incrementados a medida que los feminismos se iban extendiendo y tenían particularidades nacionales, ¿no? Siempre ha habido un cierto engarce con sociedades locales, con culturas determinadas, etc. De modo que podríamos decir que hay una gran vertiente que es el feminismo, pero es una pseudopódica manifestación en la lucha por los derechos. Y además se constituyeron ya corrientes diversas a medida que maduró el propósito y maduraron y se tornaron más, yo diría, eficientes los grupos colectivos, de modo que en realidad también se adoptaron puntos de vista que son divergentes y que no es necesario pensar que las feministas tuvieran plena conciencia de las divergencias que suscitaban sus propios enunciados, ¿no? Más que sus enunciados, yo diría lo que subyacía. Por ejemplo, ha habido siempre una corriente de tono más liberal, de tono individualista, que ha arraigado en el área anglosajona, es una manifestación del feminismo que en alguna medida tiene un cierto régimen de radicalidad, aún mayor que la mera expresión de ciertas nociones liberales, y por el otro lado, digamos, han florecido en el área anglosajona términos más liberales del feminismo, ¿no? Aún también se han manifestado en esa área propuestas que estaban más cerca del marxismo. O sea que ya vemos que tenemos por lo menos ahí tres grandes perspectivas, y dentro de esas perspectivas, para todavía complicar bien la cuestión de los feminismos, es que tenemos feminismos que podrían ser llamados, bueno, hay una manera de tratar esto que lo ha hecho, para mi gusto, con mucha perspicacia, lo ha hecho Karen Offen, ¿no? Hablando sintetizando los feminismos de tipo individualista y los tipos relacionales de feminismo. A los tipos individualistas en general se los ve muy adheridos a las corrientes liberales, y a los feminismos de corte relacional, que son muy típicos, por ejemplo, esos feminismos en Argentina. Son feminismos que desbordan la cuestión femenina y en general están ligados a una perspectiva mayor de agencia pro derechos, o a favor de derechos, de otros excluidos socialmente. ¡Qué interesante! El proletariado, por ejemplo. Entonces esos feminismos son más bien
han tenido mucha vinculación con los socialismos y, en fin, se puede discutir mucho estas dos perspectivas, pero yo creo que en Argentina tenemos sobre todo feminismos de corte relacional. Bueno, y esto me encanta, pues directamente se relaciona para saltar a la pregunta 3 y 4. ¿Por qué no se puede ser apolítico y feminista? Y que esa pregunta surgió inspirada en tu entrada al diccionario. Y luego, ¿está el feminismo asociado a luchas sociales y raciales? En realidad yo diría que hay casi un oxímoron en, digamos, divorciar, ¿no? No, es una contradicción, divorciar el feminismo de luchas políticas. El feminismo los feminismos son vertederos políticos, son vertederos de conocimiento y son vertederos. ¿Qué es el feminismo sin una agencia política? No se puede concebir. Ahora, otra cosa es sus engarzamientos con, digamos, con actuaciones partidarias políticas, o aunque fueran tomados como grandes segmentos de orientación ideológica. Pero en realidad yo no conozco ningún feminismo apolítico, y menos en América Latina. Lo que no quiere decir que todos respondan a cuestiones partidarias. Una podría ligar, por ejemplo, el feminismo uruguayo a las corrientes liberales radicalizadas de ese país. En el feminismo brasileño a la corriente liberal de ese país. En la Argentina nuestro feminismo está fuertemente fundado en el activismo socialista de inicios de siglo, o en general al libre pensamiento, a esas gestiones ideológicas que están a veces muy próximas del socialismo. Entonces hay reigambres diferentes. En Chile se podría decir que ha habido una vinculación de los feminismos con el socialismo y una vinculación con el liberalismo más radicalizado. Y así podríamos ir tomando otros ejemplos. Pero sí, el nuestro, el de la Argentina, es particularmente tiene una tradición de feminismo relacional, siempre vinculado a cuestiones políticas mayores, aunque no estrictamente se acomodara a las ópticas partidarias. Eso puede llevar a muchas tensiones partidarias en el sentido de los partidos políticos. Sí, y bueno, entonces salto también, ya que hablaste de Chile y de Argentina, a la pregunta 8. ¿Cómo, hablando de feminismo y de figuras descollantes femeninas y también de actuaciones pues realmente importantes, como puede ser la de un presidente de la República, ¿cómo ves la recepción nacional e internacional de presidentes mujeres como Cristina? Bueno, las recepciones dependen obviamente de cada sociedad, ¿no? La verdad es que voy a colocarme primero en lo que es la situación de Argentina. Okay. En Argentina hay una tradición de alta politización de las mujeres. Alta politización. ¿Qué quiere decir con esto? Aunque no hubiera ciudadanía femenina, aunque las mujeres no fueran reconocidas en la arena política y en la arena pública más extensiva, las mujeres tienen un papel importantísimo en la gestión política de este país desde el fondo de los tiempos. Uno no podría... Eva Perón, por ejemplo, sí, en el fondo. Antes uno no podría pensar, porque no, Mariquita Sánchez. Mariquita Sánchez, claro. Encarnación Escurra, la mujer de Rosas. No, es un bastión político. Claro. Juana Manso, una figura completamente politizada, es así una especie de proto-feminista nuestro. Y pensemos en las mujeres del socialismo. Alicia Moró, Eva Perón. Entonces, hay una larga tradición de fulgores femeninos en la política, aunque no tuvieran reconocimiento. Entonces, en segundo lugar, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, es un cuadro político que viene digamos, de los mismos cauces de radicalidad de los años 60 y 70. De modo que tiene una forja como cuadro político notable. Y desde luego lo que hay que pensar es en los cambios habidos en la Argentina con la retomada de la democracia. Ahí, primero que tenemos también ahí como
un antecedente extraordinario de manifestación política, no querida política, pero finalmente política, de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que son las resistentes a la dictadura. Exactamente. Esa es una envergadura. Sí, y eso nos lleva a otra pregunta, pero antes te quería comentar algo. Solamente para terminar diciendo que Cristina Fernández de Kirchner tiene entonces los antecedentes de toda la saga de politización femenina, más una cierta cristalización habida con los derechos conseguidos durante el periodo democrático, entre ellos la ley de cupo, que ha permitido sostener biografías políticas, ¿no? La ley de cuotas o de cupo. Y luego, digamos, yo diría, más allá de ciertas resistencias de la misoginia criolla, me parece que fue considerada una de las mentes más lúcidas y más brillantes y más de mayor convicción que podía tener el peronismo ya modificado, digamos, por el propio trayecto Kirchner, ¿no? Muy bien. Entonces sí, decía que salto entonces a otra pregunta, siguiendo el flujo de tu conversación, que es, ¿cambió la dictadura militar el rol de la mujer en la familia argentina, especialmente en la agencia de las madres de Plaza de Mayo, madres y abuelas, ¿no? Sí. Claro que cambió porque se trató de una tragedia colectiva en gran medida inesperada, ¿no? No estaba en los aciertos posibles de la deriva de este país, que, digamos, parecía estar lejos, si bien hubo siempre una constante en la Argentina del siglo XX, que es el estado de excepción, los golpes de Estado, que podrían haber haber presignificado el horror de la dictadura de los años 76 hasta el 83, y sin embargo estaba, lo digo, creo que poco previsto la hondura de esa tragedia, el horror de ese terrorismo de Estado, ¿no? Pero claro, teníamos el antecedente en la Argentina de muy pocas virtudes democráticas, porque el Estado de Derecho casi no existió. Yo viví más de la mitad de mi vida fuera del Estado de Derecho, en donde las posibilidades de una vida autónoma y libre estaban muy retaseadas, y tiene muchísimo que ver, obviamente, con los combustibles de radicalidad del periodo. Era un país en donde en los años 60 y 70, sobre todo las formaciones más jóvenes, consiguieron una alianza importante con los sectores populares, en orden también a una serie de cuestiones que son internacionales y algunas que son totalmente nativas, como es el golpe de Estado del año 55, que depriva al país de la continuidad democrática, y que, a propósito de eso, siendo las gentes de clase media, en enorme mayoría los sectores urbanos antiperonistas, hace una forja en la nueva generación de consternado pro-peronismo, por así decirlo, ¿no? Una cierta consternación por lo que había estado ocurriendo, y sobre todo por el golpe de Estado del 55, que digo, significa una circunstancia muy severa para los sectores populares que habían acompañado al peronismo, ¿no? Y las condiciones políticas, ¿no? El peronismo estaba prohibido de ejercerse públicamente, entonces eso significó un conato de enorme rebeldía en la época, que se sumó claramente a los episodios internacionales que eran de alta radicalidad. A ver, los procesos de descolonización de África, la guerra de Vietnam, la revolución cubana, el significado que tuvo, las nuevas urgencias antiimperialistas que surgieron en esos años, las revueltas estudiantiles. Sí, el mayo del 68. El mayo del 68, y en pasó México. En Estados Unidos, Sí. En Estados Unidos también se vivieron unos episodios. Bueno, todas esas circunstancias forjaron una especie, yo diría, de telón de fondo para que se abrevara en la Argentina yo diría, un régimen de pensamiento, los jóvenes abrevaran en la Argentina un régimen de pensamiento radicalizado, ¿no? Entonces,
Esto con el advenimiento del golpe de Estado de 1976, obviamente esto significó un antes y un después dramático en la Argentina. Y hay que pensar las convulsiones que sufrieron comunidades y familias, claro, en un país que tiene el número que tiene de personas desaparecidas. Y que aún hoy, sí, exactamente, aún hoy sigue siendo, siendo... es cierto que el país que lleva la delantera en los horrores de crímenes, desapariciones es Guatemala, pero la Argentina es el segundo país en América Latina que ha sufrido yo diría, los efectos del terrorismo de Estado. Esto es cuando el Estado se constituye como una fuerza paramilitar, cuando abandona la legalidad y cuando captura, secuestra personas, las tortura, las mata y las hace desaparecer para siempre. Y no solamente eso, sino que captura a sus niños. Piénsese que este es un país en donde todavía se están buscando más de 400 personas que han sido víctimas del secuestro en campos de concentración o aún en falsos enfrentamientos, porque la falsificación del enfrentamiento para justificar que se mataba a militantes ha sido moneda corriente. Entonces quiere decir que es un país trastocado profundamente, profundamente convulsionado, donde no es posible pensar que las familias fueran las de antes, aún porque si se hacen biopsias zonales, por así decir, se va a encontrar que, en fin, cada 40, 50 personas probablemente haya 1 o 2 personas desaparecidas en la Argentina. Sí. Es muy probable, ¿no? Claro que sí. Entonces esto es, digamos, o perseguidas por lo menos, ¿no? En fin, pero el problema de la desaparición forzada es uno de los más más estremecedores que tiene América, ¿no? América Latina en su conjunto, ¿no? Digo, Guatemala, es probable que Haití tenga una presente también trazos tan angustiosos o angustiantes como lo de Argentina en materia. Bueno, ¿y Chile? El caso de Chile es una convulsión notable, pero el número de personas desaparecidas en Chile es cierto que no se puede hacer una competencia en materia de estos horrores, ¿no? Sí, no. Es absurdo competir, pero a la hora de establecer los datos demográficos simplemente en Chile hubo mucha prisión, muchísimas personas quedaron en prisión, muchas fueron expulsadas de Chile, tuvieron que exiliarse. El número de personas desaparecidas es demográficamente en proporción menor al de la Argentina, lo que no quiere decir, un caso es un horror. Claro, totalmente. Un solo caso es un horror. Sí. Bueno, y entonces una pregunta ya centrada en la Argentina en el sentido de los orígenes, digamos, de nuestra concepción de mujer y de las relaciones de la mujer dentro de la sociedad. ¿Se puede definir a la mujer argentina genealógicamente como producto de una sociedad patriarcal de raíces europeas? Sí, claro. Nosotros tenemos una genealogía común en donde no debe disiparse la idea de que, en fin, no hay ninguna sociedad del pasado que haya sido perfecta. Con esto quiero decir que en materia de relaciones de género, todas las sociedades humanas tienen una cierta equivalencia con relación a las asimetrías, a las jerarquizaciones de las relaciones de género. Es decir, no conocemos ninguna sociedad del pasado, pueblos originarios, antiguas civilizaciones del pasado latinoamericano que hayan tenido hayan vivido una equidad entre los sexos. Ha habido zonas, digamos, o fragmentos o segmentos de esos pueblos originarios que pudieron estar un poco menos, en donde pudo haber una distribución un poquito más equitativa de funciones y papeles, pero en todas las sociedades del pasado ha habido inequidad de género. Eso hay que poner sobre la mesa. No hay ninguna sociedad Valparaíso en materia justamente porque todas han pasado
pasajes tremendos acerca de la inequidad, ¿no? Sí, lo que hay de renovado en el siglo XIX es una, y que evidentemente tiene sus transformaciones en el siglo XX, y es lo que podríamos llamar un nuevo ejercicio potenciado del patriarcado en el siglo XIX, porque es el siglo de advenimiento de los códigos civiles. Claro. Y entonces los estados-nación de América Latina, todos van a consagrar la inferioridad jurídica de las mujeres. Este es un punto de vista inexorablemente común en todas nuestras sociedades, en todas nuestras naciones. Siempre decimos que nuestras sociedades se jerarquizan, desde el punto de vista del ejercicio, se jerarquizan las relaciones de género a favor de los varones, bueno, desde luego porque ha habido también una gran influencia europea contemporánea sobre, sobre las ratios, sobre las racionalidades del nuevo Estado-Nación en América Latina, que lo primero que hacen, en verdad, es tener derecho privado. El derecho público viene de mucho después. Lo primero que consagran es el derecho privado. Los códigos civiles se anticipan a cualquier otra manifestación de lo público en América Latina. Es decir, que lo que se ordena es canónicamente la vida privada. ¿Y qué es eso sino un ordenamiento de las relaciones de género? Entonces, el patriarcado tiene una, reverbera de una manera mucho más expresiva desde la segunda mitad del siglo XIX en adelante, donde hay regulaciones de las conductas, hay normas, hay imposibilidades impuestas normativamente. Una mujer casada no puede educarse sin el consentimiento del marido. Una mujer casada no puede comerciar si no tiene consentimiento del marido. Una mujer casada no puede ir a dar testimonio en los tribunales, en los estrados judiciales, si no es con consentimiento del marido. Una mujer casada, dueña de propiedades, depende de la tutoría del marido, aunque sea propietaria, porque no puede enajenar, no puede gerenciar sus bienes, sino a través del marido. Es el marido el gerente de sus bienes. Entonces, estamos hablando de un fortalecimiento extraordinario del patriarcado a fines del siglo XIX. Claro. Entonces, ese patriarcado evidentemente va a ser inexorable respecto de lo que de la expectativa femenina, que es una expectativa en donde no se pueden hacer, las mujeres están impedidas inclusive de ir a la universidad, lentamente lo van a hacer, desde luego, capilarmente, y luego la imposibilidad de ser ciudadana, la imposibilidad de poder votar, la imposibilidad de tener cargos públicos, la imposibilidad obviamente de desempeñarse en el ciclo público, porque es la garante estratégica del hogar. Entonces la mujer se convierte en aquella construcción idealizada que corresponde tanto a la literatura inglesa de el ángel del hogar. Claro, sí, que está en las coplas, además en las coplas españolas, sí, que es como la figura trovadoresca de la mujer, que es como la santa, la diosa, el ángel y a su vez la enamorada, ¿no? Pero intocable. Es tan intocable porque además, por otra parte se le confiere una moral, es una verdadera contradicción, la construcción acerca de la moral. Porque la moral pública es la moral de los varones, que tiene un doble estándar, ¿no? Entonces, a los varones les está permitido todo. O sea, el patriarcado fija una cierta norma moral que se infringe a todo momento. Porque ¿qué hacen los varones? Acosan, pueden tener amantes, pueden tener primero, segunda y tercera casa, etcétera, etcétera. Y todo eso les es prerrogado, inclusive es una marca de su masculinidad. Un distinguido hombre público tiene una sólida vida privada, muy poliédrica, ¿no? Sí. Ahora, una mujer pública es una prostituta. Claro. Es exactamente lo contrario de un gran hombre público, ¿no? Entonces, las mujeres tienen un estándar durísimo de conducta moral, que no quiere decir que no haya podido ser socavado. Siempre ha habido mujeres
dispuestas a abdicar de la canónica vida moral, pero lo han hecho a costa de muchísimos sufrimientos. Exacto, ¿no? El costo es grande. Y el costo es muy grande, es la exoneración de la vida en algunas comunidades. Esas mujeres se tienen que ir a otros lugares. Y ha habido excepciones, ha habido mujeres que han podido tener una vida privada muy interesante, digámoslo, muy transgresora, y no fueron escrutadas con enorme rigor, pero son excepcionales, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, en el siglo XIX, Mariquita Sánchez, es una figura extraordinaria que se permitió deslices, etcétera, etcétera, y que en realidad fue colocada en una circunstancia que recibió menos sanción moral que otras de su misma calaña, por así decirlo. Pero en el inicio del siglo XX, digamos finales del siglo XIX, las restricciones son muy severas, las mujeres conocen solo un hombre, se tienen que casar vírgenes, etcétera, etcétera, etcétera. Eso acompaña también el desarrollo de las clases medias. No olvidarse que el siglo XIX, digamos en Occidente, es el siglo de triunfo de la burguesía con las morales condicentes a ese nuevo estatuto, ¿no? En donde evidentemente hay una regulación de la conducta sexual de la mujer no conocida, por ejemplo, en el siglo XVII y XVIII en los mismos segmentos sociales. La aristocracia tenía mucha más permisividad con relación a las franquías sexuales de las mujeres que en el siglo XIX. Claro. En el siglo XIX hay un cerramiento, hay una fijación de sentidos, bueno, y otras cuestiones, hay construcciones del ensayo psiquiátrico, por ejemplo, pongamos por caso el célebre Krafft-Ebing, ¿no? El famoso psicopatólogo que decía que la cuestión del placer sexual en las mujeres era un total desconocimiento. Solo las mujeres de muy poca educación podían estar en estado de... en la isotopía del goce. De reconocimiento del goce sexual. Es decir, de modo que eso se decía a fines del XIX. Y era una de las figuras más prominentes de lo que entonces era la fisiología, psiquiatría, etcétera, prefreudiana, ¿no? Después viene Freud a destapar la olla. No, increíble. Y bueno, esto tan apasionante que nos estás explicando, ilustrando y argumentando pues de manera tan clara para los que estamos recién iniciándonos en el tema. A mí me gustaría conectarlo con algo que siempre he pensado, que vir en latín, vir es virtus en latín, o virtus, es la misma raíz lingüística que virilidad, de ahí viene varón, y viene virtud por excelencia, que era la virtud guerrera. ¿Sí? Entonces mi pregunta acá es, ¿podemos interpretar los regímenes militares en términos de género como una manifestación directa del patriarcalismo y su exaltación de la virilidad asociada a la virtud guerrera? Porque eso los griegos le llamaban la arete, que era la demostración del poder y de la fuerza en la batalla con hechos concretos como muerte de tantos enemigos, tantos muertos, tal es el tamaño de la recompensa. Entonces, en latín es el virtus. Entonces la pregunta es, ¿esos regímenes militares le han dado, por ejemplo, el de la dictadura, le ha dado a la Argentina también un problema de género, ¿no? Reforzadamente masculino en el poder? Por supuesto, porque sí lo que sabemos es que primero que hubo una enorme cantidad de víctimas mujeres, que había una parte en algunos ámbitos, en algunos campos de concentración, en algunos segmentos de la furiosa represión, había indicaciones particulares sobre la violación sistemática. Este es un tema que ha sido más recientemente tratado. En el pasado inmediato, en nuestra historia reciente inmediata,
el problema de la desaparición, de las torturas, esto es, de los crímenes de lesa humanidad, tendían a hacer una omnicomprensión de todos los fenómenos de humillaciones, de torturas y de, en fin, en los que consistió la represión en la Argentina. Solo recientemente hay una distinción entre los crímenes de lesa humanidad comunes y los crímenes de lesa humanidad específicos para las mujeres. Y la violación está tratada como una circunstancia otra en el régimen de torturas. No se puede embutir en el régimen de torturas y las sanciones comenzaron a ser muy interesantes con relación a esta distinción de crímenes de lesa humanidad específicos para las mujeres o generizados, los crímenes de lesa humanidad generizados en orden a las víctimas mujeres gracias a las sanciones de dos grandes antecedentes internacionales que son los tribunales que juzgó los crímenes en Ruanda y el Tribunal Internacional que juzgó los crímenes de la ex Yugoslavia. Allí el acento, el acento se puso de manera muy focalizada en la cuestión de los crímenes. Si hemos llegado a este punto, me gustaría preguntarte, Dora, sobre tu libro Mujeres entre la casa y la plaza, porque pues sé que ha sido uno de los libros más representativos de tu producción. Es un libro que en realidad yo le tengo mucho cariño porque es un libro que me parece que tiene todas las notas del rigor académico, toda la seriedad investida en lo que sería el trabajo propio de la investigación. Hay una serie de cuestiones que son completamente, yo diría, propias de mi investigación y una numerosa cantidad de aportes que no son los míos, pero que corresponden a severas investigaciones realizadas felizmente en gran cantidad por un número importante de queridas colegas. Y al mismo tiempo hay una manifestación que no es de barricada, el libro se cuida muy bien de la barricada, pero que es una manifestación de agencia por derechos, ¿no? Entonces, en primer lugar, porque a mí me parece que todo libro es un libro político. No hay ningún libro que pueda sortear lo político. Lo político en el sentido bien clásico, desde Aristóteles en adelante, en el lugar de la comunidad. Todo libro es un libro político. De la misma manera que todo lo personal es político, todo libro también es político. En este caso tiene el agregado de que tiene una intencionalidad. Y me parece que su destino más bello es que lo puede leer cualquier persona más allá de sus índices letrados. Es decir, es un libro que en ese punto sí me da un cierto contentamiento. Sé que lo leen personas muy comunes, lo leen personas que no tienen, que no han tenido los beneficios de una larga y sustentada instrucción, y me da mucho, me emociona cuando sé que mujeres de barrios, mujeres que quieren conocer lo que les pasa, que se adentran en el conocimiento de sí mismas, suelen leer este texto. Esto me parece que es el mejor, digamos, el mejor tributo que se puede obtener con un libro. Claro, porque esa adoración, digamos, por antípoda, ¿no? De las montañas, los cráneos, sí, y todos esos elementos, digamos, ese imaginario androide
¿sí? Como es el tema de la intelectualidad en las élites, ¿sí? En las cumbres. Es también un tema que va en contra de democratización de la educación y es también un tema de género, en última. Así es. ¿Cierto? Sí, he cuidado en este texto, he cuidado mucho afinarme con un tipo de lenguaje. Primero, la característica misma de la colección lo imponía, pero más allá de la característica impuesta por la colección, a cargo de un querido colega, Jorge Hellman, también me impuse que el vocabulario fuera desentrañable, que el vocabulario no perdiera esa masa fundamentada de significado, pero que fuera coloquial, que ingresara a lo que podrían ser el orden simbólico cotidiano. Esta fue una preocupación que yo tuve y creo que ahí más o menos, sobre todo porque al final se hace un repaso sobre todos los derechos que se han conquistado. El libro ya ha quedado un poco viejo porque nosotros tenemos ahora una conquista de derechos que no estaba en el libro. Inclusive la nueva ley que tenemos contra todas las formas de violencia, que es la 26485, apareció después. Tenemos 2 leyes nuevas notables en este país: la ley de matrimonio igualitario, que posibilita a las personas del mismo sexo casarse en igualdad de condiciones, y una ley que es notable, que sé que para los espíritus norteamericanos probablemente no tiene por ahí el mismo significado, en el sentido de que la perspectiva de leyes federales en Estados Unidos no tiene la misma raigambre que tiene para nosotros una ley nacional, ¿no? Claro. Entonces hay que pensar que para nosotros una ley nacional es una ley de peso importantísimo que impone su contenido normativo en todo el país y que nadie se puede hacer distraído, y es la ley de identidad de género. Esa ley de identidad de género, lo mismo que la 26485, es una ley nacional, entonces no hay adecuaciones de las leyes federales, claro. Las leyes provinciales no tienen que hacer adecuaciones. Esta es una cuestión importantísima, la ley de identidad de género, que quiere decir que notablemente voy a arrogarle al feminismo ese estado de ser una agencia que permitió el despertar de otras agencias, de las sexualidades disidentes, ¿no? Otras manifestaciones, las personas gays, las lésbicas, las trans, en fin, en su notable manifestación de identidad, han conseguido un paso gigante con la ley de identidad de género, que quiere decir que una persona trans, por ejemplo, una persona travesti, que no quiere llamarse más a la manera que el registro civil le dio su connotación sexual, naciendo de sexo masculino, cambia completamente su orientación sexual, genera una fórmula de travestismo, una modalidad, una sensibilidad, es una connotación subjetiva de travestismo, y puede ir al registro civil y decir: yo me llamo fulana de tal. Y no hay en el medio un acto judicial que lo autorice. La mera presentación de las personas en el registro civil es otra cuestión que tal vez en Estados Unidos no se sepa muy bien, porque Estados Unidos no tiene esa necesaria registro de identidad, ¿no? En cambio, en nuestros países latinoamericanos la identidad se hace por un registro, por una manera de existir civilmente, que es una tarjeta de identidad, ¿no? Entonces eso no existe en Estados Unidos, ¿no? Pero nosotros sí, todos nuestros países tienen lo que se llama la identidad, un cartón que nos da identidad, un DNI, ¿no? Sí, claro. Que nos da identidad. Entonces allí es donde están consagradas las fórmulas que nos dan lo que se supone es la existencia civil nuestra, ¿no? Donde nacimos, la nacionalidad que tenemos, nuestro nombre completo, sexo, etcétera, etcétera.
Y con la ley de identidad de género se puede obviamente modificar ese registro de identidad manifestando simplemente la transformación que ha sufrido nuestra identidad, ¿no? Bueno, maravilloso. Ya estamos promediando entonces por esta vez el límite de nuestra conversación y me gustaría muchísimo pedirte un mensaje para las jóvenes estudiantes, sobre todo las jóvenes estudiantes que tenemos en Allegheny College, que yo sé porque ya he tenido con ellas clase y hemos debatido, que están muy interesados en el tema de género. A las muchachas mucha fuerza, mucha energía, mucha autodeterminación. Yo sé que nos falta en ese país, pero la idea fundamental de que construyéndonos una individuación soberana, estamos construyendo también un porvenir mucho mejor para las relaciones democráticas, ¿no? Las mujeres tienen que construir soberanía de sí, y esto es el episodio fundamental para que haya una vinculación democrática con los varones. La subalternancia, los sometimientos son indignos de nuestra condición femenina. Por lo tanto, decirles a las muchachas mucha fuerza, mucha energía, mucha autodeterminación, mucho uso de la libertad personal y también no olvidarse que hay detrás de nosotras, detrás de ustedes, una enorme suma de luchas que han tenido las feministas. No olvidar que las circunstancias del presente debitan en gran medida a la agencia de las feministas que pudieron llevar adelante el régimen de petición de derechos que efectivamente nos han permitido escalar estos momentos. No olvidarse jamás, sobre todo, de las que más sufren, no olvidarse de unas relaciones muy de alta solidaridad con las mujeres que sufren, con las mujeres de otras etnias, con las mujeres que todavía esperan el grado de dignidad que queremos.